iban a la segunda ocasión que iban a atacar la ciudad de Jai, ellos hicieron una trampa y al parecer se fingieron vencidos. Y dice que cuando el ejército de Jai iba persiguiéndolos, de repente ellos voltearon la mirada hacia atrás y vieron el humo que subía de la ciudad y se dieron cuenta que habían sido vencidos. Entonces siempre ha habido maneras de comunicarnos. El hombre siempre ha buscado, a través de los años, las comunicaciones y nuestros medios de comunicación han ido mejorando. Pero nosotros siempre hemos necesitado comunicarnos. Cuando no hay comunicación se vuelve un caos. Yo no sé, los matrimonios cuando no tienen comunicación, ¿y cómo resuelven los conflictos? A señas. No, ahí haciéndole señas. ¿Ah? No, ¿verdad? Amor, va a comer, enójese conmigo, no con la comida. Comunicación. La comunicación ayuda a resolver los conflictos, ayuda a poner en orden las cosas. Fíjese que le estaba diciendo, cuando no hay comunicación se hace un caos. Dicen que los hombres habían iniciado la construcción de una torre de Babel. ¿Se acuerdan la porción bíblica? Y de repente todo marchaba bien, pero de repente algo intervino en las comunicaciones. Dios descendió, dice, y confundió sus lenguas. ¿Qué significa? Ya no se entendían, ya no podían comunicarse. Y los grupitos que en medio se entendían se apartaron por un lado, otros por otro lado, y la obra cesó. Cuando no hay comunicación, es un caos. Amén. Estoy haciendo esto a manera de introducción, hermanos, para que entendamos qué necesario es que nosotros tengamos comunicación con Dios. Fíjese que los ejércitos terrenales, cuando van en campañas militares, una cosa primordial es la comunicación entre ellos y su puesto de mando. Y es primordial para el enemigo cortar esa comunicación. En los tiempos de antes, cuando no habían los medios, no habían radio ni nada de eso, el mensaje, la forma de mantener comunicación era a través de personas. Decíamos, vaya, vamos a avanzar de la base, vamos, ¿qué? 50 kilómetros. Pues ya sabemos que un hombre puede correr 10, 15 kilómetros. Pues cada 15 kilómetros, cada 10 kilómetros se quedaba un fulano. Y cuando la unidad que andaba en el campo necesitaba comunicar o enviar un mensaje al cuartel principal, le hacía el mensaje en clave, se lo daba al primer mensajero y este salía corriendo hasta encontrarse con el primer compañero, se lo entregaba y de ahí salía corriendo hasta que llegaba al lugar. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Qué necesaria es la comunicación? El objetivo de los enemigos era cortar los lazos de comunicación, porque una vez cortados los lazos de comunicación, cuando se perdía la comunicación con la unidad en tierra, ya el centro de mando ya no sabía si la unidad estaba viva o ya la habían aniquilado. Podía caer en juego enemigo, por lo cual, sabiendo todo esto, hermanos, los jefes de las unidades, cuando perdían la comunicación, era primordial volver a restablecerla, sin importar si esto costaba vidas humanas. Les digo, qué necesaria es la comunicación en las batallas. Se lo he hecho tratando de que comprendamos terrenalmente, porque yo no sé, como le dije en un principio, yo no sé si usted está en guerra. Yo no sé si usted está peleando una guerra. Dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados y potestades. Yo no sé si usted está peleando esa guerra espiritual. Si usted está peleando esa guerra espiritual, quiero decirles esta noche, lo principal que usted tiene que tener es una línea de comunión, de comunicación abierta con Dios. Entre gobiernos dicen línea directa. Y eso significa que usted nomás levanta el teléfono y ya está, no necesita marcar. Nomás lo levanta y ya está sonando al otro lado para que alguien lo conteste. Nosotros necesitamos tener ese tipo de comunicación con Dios. Algunas veces el enemigo busca romper esa comunicación y nosotros cedemos. Porque lamentablemente, hermanos, cuando Adán pecó, en lugar de buscar a Dios, se alejó de Dios. En lugar de tratar de reconocer que había fallado, que había pecado, que había actuado en contra de lo que Dios le había establecido, lo que hizo fue esconderse. Y lo seguimos haciendo. En nuestra inmadurez espiritual
Cuando el hombre peca, cuando el hombre es tentado, cuando el hombre está en una situación de pecado, en lugar de acercarnos a Dios y decir, Señor, he pecado, he caído o estoy en medio de esta tentación, en lugar de hacer eso, ¿sabe qué hacemos? Nos alejamos de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, entonces para el diablo se le hace más fácil. Se le hace facilito. ¿Por qué? Porque quedamos aislados. Pero mientras tenemos una comunicación, ahí estamos, papá, estoy cayendo, ayúdame, levántame, papá, ya no tengo fuerzas, sosténme tú. Hermano, nosotros debemos de vivir una comunicación constante con Dios. Sea que estemos en buena lid o sea que estemos en mala lid. Sea que estemos pasando buenas situaciones en nuestra vida o estemos pasando problemas, nosotros debemos de estar hablando con Dios. Y yo le digo algo, mire, no le esconda. Oiga, ojo, con permiso de ustedes, no quiero ofender a nadie. Le voy a decir, no escondamos nuestras sinvergüenzadas, porque Dios las conoce. O sea, si las hicimos, inmediatamente hablemos con Dios. No sé cómo, papá, pero hice esto. No sé cómo, Señor, pero pasó esto. Pero muchas veces el hombre lo que hace es cortar la comunión con Dios, la comunicación con Dios. Y entonces le facilitamos el trabajo al diablo para que nos destruya. Digo esto, ¿sabe? Porque si usted no sabía, si usted estaba jugando, el enemigo no está jugando. El hombre, por lo general, siempre ha tenido batallas. Siempre ha tenido un adversario por delante. El hombre se puede enfrentar contra dos tipos de enemigos. Amén. Le voy a explicar. Cuando usted no conocía a Cristo, cuando usted andaba en tinieblas en el mundo, usted tenía por enemigo a Dios. Amén. Así dice la palabra, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando el hombre tiene a Dios por adversario, es un adversario misericordioso, que no busca destruirlo, busca conquistarlo, busca que usted se rinda a sus pies. Cuando tenemos por adversario a Dios, Él lo menos que quiere es destruirnos, porque Él dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que nosotros nos arrepintamos y nos movamos al arrepentimiento. Entonces, cuando usted y yo andamos en el mundo, sí teníamos un adversario. Estábamos luchando contra Dios. Pero cuando el Señor nos trajo ante su presencia, cuando nos rendimos a los pies de Cristo, empezamos a ser amigos de Dios, pero se levantó otro adversario. Amén. Porque el diablo es nuestro enemigo a vencer. Y hay una diferencia, este no tiene misericordia. Este no busca que usted se rinda, este lo que busca es destruirlo. Y muchas veces nosotros como cristianos le cedemos el terreno de batalla a Satanás para que nos haga trizas en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Como le decía, cuando usted no tenía a Cristo en su corazón, usted era enemigo de Dios. Pero la ventaja es que Dios es un enemigo de misericordia, que nos dio la oportunidad a todos de que un día le reconociéramos como nuestro único y suficiente Salvador. Y sabe, cuando nos volvimos a Él, nos bendice. Veníamos destruidos, nos reconstruye. Veníamos enfermos, nos sana. Pero cuando la persona cae en las manos del adversario cruel, entonces, si iba medio destruido, lo termina de destruir. Si iba medio chocado, y se lo termina de chocar. Amén. ¿Cómo enfrentamos nuestras batallas? ¿Solos? ¿Aislados? Porque muchas veces, hermanos, nos aislamos en los problemas y en las dificultades. Algunas veces, lamentablemente, quizás no hay una buena comunicación entre pareja, entre esposos, que el esposo pelea la batalla solo y la esposa pelea su batalla solas. Porque quizás no existe la suficiente comunicación para decirle: estoy atravesando este problema, estoy atravesando esta dificultad. Necesito que oremos como esposos juntos, como matrimonio. Amén. Necesitamos enfrentar las batallas unidos. Necesitamos tener comunicación entre los cónyuges, entre familia.
ya esto se lo he dicho antes, muchas veces el doctor le dice al padre o a la madre, mire, usted tiene tal enfermedad, y la persona empieza callada, a sufrir en silencio. Y dice, no les digo porque se van a poner mal. No les cuento porque no sé cómo les va a caer la noticia. Cuéntele y dígale, mire, estamos bajo amenaza. Es necesario que todos nos pongamos en oración y empecemos a pedir misericordia. Unidos, no aislados. Y lo peor que nosotros podemos hacer, hermanos, es aislarnos de Dios. Dice capítulo 10 de Juan, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida, dice, y que la tengamos en abundancia. Hermanos, no juegue a ser cristiano, no juguemos a ser cristiano. Porque mientras usted está jugando en que sí, en que no, en que tal vez, el enemigo no está jugando, él de verdad quiere destruirlo. Él de verdad quiere acabarlo. Y sabe, cuando cede usted, cuando cedemos nosotros, después de nosotros van nuestros cónyuges, y después de nuestros cónyuges nuestra familia, porque dice que Él ha venido para matar, para robar y para destruir. No nos podemos dar el lujo, hermanos, de quedarnos dormidos, de quedarnos tranquilos, mientras tenemos un adversario que no descansa ni de día ni de noche, y que está buscando destruirnos, y que está buscando hacernos pedazos. Dese cuenta esta noche, usted está librando una batalla espiritual y necesita en esa batalla, para ganarla, tener comunicación con Dios, no romper la comunicación. Si se ha roto, es necesario volver a entablar una comunicación con Dios. Hermanos, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? Porque debe saberlo, así como nos comunicamos los seres humanos, también Dios se comunica con nosotros, y nosotros debemos de aprender a comunicarnos con Dios. ¿Cómo Dios se comunica con usted? Porque usted me va a decir, no, mire, a mí Dios nunca me ha hablado. Yo le digo, Dios sí le ha hablado. Y la primera forma en que Dios nos habla es a través de su palabra, es a través de la Biblia. ¿Cómo que Dios me habla a través de la Biblia? Sí, yo le he leído y nunca he entendido. Léala con el objetivo de entenderla. Léala con el objetivo de entender el mensaje que Dios tiene para usted. Porque la Biblia dice la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Porque penetra, dice, hasta alcanzar el alma y parte las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Entonces no me diga que Dios no le habla por medio de su palabra. Lo que sucede, quizás, hermanos, leemos la Biblia así como leemos el periódico. ¿Cuántos leen el periódico todavía? Ya casi nadie, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, así leemos la Biblia. Y no, pues de corrido, no, ni siquiera vimos los puntos, ni las comas, ni nada. No lo entendí, dice. No, léala con el objetivo de entender cuál es el mensaje que Dios tiene para usted. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la palabra es el primer medio mediante el cual Dios se comunica con el hombre. Amén. Ahora, ¿quiere que Dios le hable? Empiece. Lectura de la palabra. ¿Quiere que Dios hable a su vida? Leamos la palabra. Léala y medítela. Porque no basta leerla, basta meditarla. Es necesario meditarla, que tratemos de analizar qué Dios me quiere decir en este versículo. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Nuestro pastor mencionó hace poco una de las ramas de interpretación bíblica, como es la hermenéutica. Mire, no necesariamente usted tiene que irse a meter a un instituto para aprenderla. No, si hoy las cosas están fáciles. Si de verdad usted quiere aprender, solo abre su teléfono, el navegador, busca reglas de la hermenéutica y ahí le aparecen las primeras 5 reglas básicas de la hermenéutica. Fácil. Entonces no hay excusa para que digamos, no, es que yo no la entiendo. No, sí, necesitamos poner de nuestra parte para entender el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Meditarla y sobre todo, hermano, practiquémosla. Porque muchas veces Dios te ha dicho, perdona. Y nosotros nos hacemos, esa parte sí no la entiendo.
Mira, que ahí sí, no sé, ¿cómo es eso de perdonar? Mire, ¿cómo es eso de pasar por alto la ofensa? Esas cosas sí son bien profundas, no las entiendo. No, no es que no las entendamos, nos conviene no entenderlas. Pero la Biblia tenemos que leerla, tenemos que meditarla y ponerla en práctica. Yo siempre le he dicho, mi estimado hermano, cuando pongamos en práctica lo que la palabra nos dice, entonces va a traer bendición a nuestras vidas. Pero Dios nos habla, Dios se comunica con nosotros. La segunda forma en que Dios puede hablar con nosotros, hermanos, a través de un mensaje, a través de una predicación, a través de un sermón. Y voy a decirle, no por mis consiervos, a través de mi persona como inútil siervo, Dios le puede hablar a usted. Quizás hoy no le está hablando, pero otro día le puede hablar. Amén. Pero sí, Dios nos usa también, usa a sus siervos para llevarle. Mire, Dios a través de sus siervos, los profetas, siempre trató de hacer saber sus planes a su pueblo de Israel. Amén. Dios le levantó profeta. Y Dios les dijo, nunca va a faltar profeta en medio de este pueblo. Que después de Moisés iban a haber otros, y siempre Dios cumplió la palabra. Dios le levantaba profetas a Israel, le levantó y son 5 profetas mayores y 12 profetas menores, y aparte de los profetas escritos están los profetas orales, que no tienen libros, como Eliseo, como Natán, como el otro profeta Elías, no tienen el libro, pero también Dios los levantó. ¿Y para qué los levantó? Para comunicarse, para hacerles saber al pueblo las cosas que Dios tenía preparadas para su pueblo. Amén. Entonces, Dios siempre ha buscado comunicarse con nosotros. La cuestión está, hermano, en que existirá en nosotros la misma dureza que existía en Israel. Que por más que lo leamos en la Biblia, que por más que lo escuchemos con nuestros oídos, no queremos entender lo que Dios nos está diciendo. ¿Será que eso pasa en nosotros? Porque nuestro Señor Jesús tuvo que hacer un lamento sobre Israel y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a cuantos se te han enviado. Quizás usted no nos mata, quizás ustedes no nos apedrean literalmente, pero a lo mejor figurativamente. Amén. No nos digan amén, hermano. Pero Dios siempre busca la manera en comunicarse con nosotros. Mire, aquí no vamos a hablar de otros medios, porque capaz mañana aparecen un montón de soñadores, pero los sueños Dios muchas veces ha hablado a través de sueños. Si no, acuérdese de José el soñador. Acuérdese también de José, el padre de nuestro Señor Jesús, que había resuelto dejar a María, y dice: el Señor le habló en sueños y le dijo: no tengas temor a agarrar a María por mujer, porque lo que tiene es del Espíritu. Amén. Si Dios puede hablar de diferentes maneras. Lo que sí estoy seguro, hermanos, que Dios le va a hablar a usted de la manera que usted entiende. El problema es que nos hacemos los desentendidos, pero no es que no comprendamos. Dios siempre ha buscado comunicarse con nosotros de una manera que entendamos. Lo que sucede, hermano, es que el espíritu de rebeldía que muchas veces andamos arrastrando es el que nos hace cerrar nuestros oídos. Amén. Eso es lo que nos hace cerrar nuestros oídos. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando cerramos los oídos a la palabra de Dios? No crecemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos. Dice la Biblia que el hombre no vive solo de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando nosotros cerramos nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, entonces, ¿de qué nos alimentamos espiritualmente? De nada. Amén. Y cuando no nos alimentamos, ¿qué pasa? O sea, si usted deja de comer, bueno, medio ayuno, pues. Hoy dice el pastor: nos desnutrimos, dice. Yo creo que por eso es que no venimos al ayuno. ¿Para cuándo está el otro, pastor? Está largo, mire, ve. Ay, Dios, en diciembre no vamos a venir, pastor, y solo son comida por todos lados. Amén. Muchas veces no, yo no puedo aguantar hambre. Hay ayuno, no, y yo no puedo estar sin comer. De la misma manera, ¿cree usted que su alma, que su espíritu, que su parte espiritual puede estar sin alimentarse? No, ¿verdad?
Lo que pasa es que no hemos aprendido. Hemos aprendido a meterle a la panza. Eso sí es que nos crezca ahí. Porque el pastor sin panza da desconfianza. Y sí hemos aprendido a meterle todo. ¿Por qué no aprendemos también a alimentarnos espiritualmente? ¿Por qué no aprendemos a alimentar nuestra alma de la palabra de Dios? Si dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, hablando de aquellos que Dios nos permite ponernos de pie delante de ustedes y compartir una palabra. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo Jesús, reconciliados con Dios. Ese es el trabajo. Entonces no diga usted, Dios no habla. No, Dios sí nos habla de diferentes maneras. Hay visiones, hay voz audible, y ejemplos tengo en Hechos 22, 18 al 17. Dice, me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirá tu testimonio acerca de mí. Este es un tipo de comunicación de Dios para con los hombres. Tiene diferentes formas de hacerlo. Quizás usted no va a tener un éxtasis, quizás usted no va a tener una visión, quizás usted no va a tener un sueño, pero tiene una Biblia que puede leer en su casa. Amén. Pero tiene una Biblia que puede leer en su casa. Y sé que Dios le va a ayudar a entender. Hay diferentes maneras, hermanos, en que Dios se comunica con nosotros. Mire, Hechos capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice, vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dios comunicándose con un gentil. Entonces, Dios siempre busca la manera de comunicarse con nosotros y lo hace de la forma en que nosotros le vamos a entender. Así es que ya no sigamos siendo rebelde a la palabra de Dios, ya no sigamos cerrando nuestros oídos. Hermanos, si Dios nos habla, aunque sea duro, aunque no, es que va en contra de mi costumbre, es que va en contra de mi ego, es que va en contra de lo que, no importa, no tenga de adversario a Dios. Amén. No tengamos de adversario a nuestro Dios. Aprendamos a escuchar la voz de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo usted se puede comunicar con Dios? Ya vimos que Dios tiene sus maneras de hablar con nosotros. Ahora, ¿cómo usted se puede comunicar con Dios? Y una de las primeras formas que tenemos de comunicarnos con Dios es la oración. Esta iglesia le gusta comunicarse con Dios porque los cultos de oración de los días domingo 8 de la mañana, no hombre, si nos reunimos bastante, ¿verdad, pastor? Contados así con los dedos. Y la gente dice, mire, y si Dios está en todos lados, ¿y por qué necesariamente tengo que ir a la iglesia para comunicarme con Dios? No me voy a detener a decirle, mire, estos lugares no existen por voluntad del pastor o de los pastores, no, existen porque Dios los ha elegido para que aquí su pueblo se pueda congregar y hablar con él. La forma que nosotros podemos comunicarnos es a través de la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando de ello con toda perseverancia. Hermano, ¿sabe qué significa? No es una vez no es de vez en cuando, no es cuando me acuerdo, no, siempre que podamos. Siempre que podamos. Yo les decía, miren, nuestro cuerpo es un cuerpo automático. Usted empieza a hacer las cosas y de repente ya se le olvida en la mente, pero ya las manos siguen trabajando. Ese momento usted lo puede ocupar para meditar con Dios. Yo no sé si ustedes van manejando o solo a mí me pasa. De repente voy meditando en algo, me pasé. Iba manejando, iba frenando, iba acelerando. Así es nuestro cuerpo. Perfecto, Dios lo hizo. Amén. Y Dios no hace cosas chuecas. Amén. Entonces, sí podemos aprender a meditar, a comunicarnos con Dios.
En nuestros pensamientos usted puede ir en el bus, va orando, va hablando con Dios. No necesita, va manejando, igual puede ir hablando con Dios. No cierre los ojos porque no lo recomiendo, ¿verdad? Pero sí podemos tener comunicación con Dios en todo momento. Podemos también comunicarnos con Dios invocando su nombre en nuestros momentos de aflicción. Salmo 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero no quiere decir que solo cuando estemos afligidos, ¿verdad? No, es una promesa. Y es una promesa para los hijos de Dios, para los hijos del reino. Y luego nos vamos y dice, para los hijos obedientes. Aquellos que están dispuestos a decir, heme aquí, Señor. Aquellos que no ponen un pero para hacer lo que Dios nos manda. En la angustia invócame, dice, te responderé y tú me honrarás. Hermano, hay otra forma de comunicarnos con Dios. Su servicio como medio de comunicación para con Dios. En mi época de infancia, que sí, hace bastante, cuando quería que mi mamá me diera permiso de salir un rato a jugar, yo sabía cómo hacerlo. Le hacía el oficio mío y más. Y ella decía, algo, ¿a dónde quieres ir? ¿Ya? Yo no le había dicho nada, pero con mis acciones ella sabía que un permiso extra quería. Y yo sé que usted como padre, cuando ve a su hijo muy hacendoso ahí, este fulanito algo quiere, este bandido algo quiere, ya me va a pedir, y usted quede esperando. No es por gusto que está haciendo más de lo que hace. Amén. Y dice la palabra, y si vosotros siendo malos saber dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Por eso le digo, hay una forma más de comunicarnos con Dios a través de nuestro servicio para Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No, si Dios se fija. Amén. Dios nota todo lo que nosotros hacemos y sobre todo cuando lo hacemos con devoción. Cuando lo hacemos con devoción, no por interés, no, por devoción a Él. Dice que Dios no se queda con nada. El bien que hacemos lo volvemos a recibir. Así es, hermano, yo le digo esta noche, aprendamos a comunicarnos con Dios a través de la oración, invocando su nombre y a través de nuestro servicio a Dios. Yo no sé, pero antes cuando habían servidores, el 70% de la congregación eran servidores, ¿verdad, pastor? Yo no sé si hoy otra vez el 70% está. Pero yo le invito, hermano, si usted no está sirviendo en algún ministerio, como dicen por ahí, enrólese en algún ministerio, enlístese en algún ministerio, forme parte de los servidores de esta iglesia. El pastor no le va a pagar, y yo menos, pero Dios le va a pagar con creces el servicio que usted hace para nuestro Dios. Y sirva de buena voluntad. Venga con el deseo de que si de aquel no vino, yo sirvo en vez de él. Amén. Ojalá hoy no nos, yo voy a llegar uniformado, pero ojalá que nos digan que no, que nos sentemos. No, hombre, usted venga con la intención. Ojalá que me den trabajo. Ojalá que haya donde servirle al Señor. Dios no se queda con nada de lo que nosotros hacemos para nuestro Dios. Hermanos, no puede ir a una batalla. Si usted ya se dio cuenta que está librando guerras espirituales todos los días, usted no puede darse el lujo de estar incomunicado con Dios. Usted necesita tener una comunicación. Todos nosotros necesitamos tener una comunicación permanente con Dios. Así como las unidades militares, mire, le contar algunas experiencias en los recios del combate. Había veces fallaban las comunicaciones y nos afligía más no tener comunicación que el enemigo que estaba enfrente. Yo digo, esta misma experiencia, cuando usted esté pasando problemas, aflíjase más. No tanto por el problema, sino que su comunicación con Dios sea una comunicación fluida. Que usted sabe que cuando habla, Dios le oye. Y que está dispuesto también y presto a escuchar la voz de Dios y a obedecerla.
Por eso el título se llamaba, a ver si no se me ha olvidado. No, bueno, si lo leo no me va a olvidar. La comunicación, requisito indispensable en toda guerra. Y usted y yo, si de verdad estamos andando el camino de Cristo, estamos en guerra espiritual continua. Por lo cual nuestra comunicación con Dios, para que tengamos ayuda y oportuno socorro, nuestra comunicación tiene que ser todo el tiempo, constante e ininterrumpida. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así dice la palabra. Tengamos siempre comunicación con Dios. Pueblo, le voy a invitar que cierre sus ojos esta noche y por un momento meditemos. Usted, ¿qué tipo de comunicación tiene con Dios? ¿Tiene una muy buena comunicación con Dios? ¿Tiene fe cuando ora? Si usted ora sentado, si usted ora hincado, no importa, pero cuando termina su oración, usted está segura que Dios ha escuchado su oración. Porque necesita usted creer que Dios existe verdaderamente y que es galardonador de aquellos que le buscamos. Aprendamos a tener esa buena comunicación con Dios. Y no importan los problemas que vengan. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. En Cristo, hermanos, somos más que vencedores. No nos despeguemos, no soltemos nuestra comunicación con Dios, porque sin Él no somos nada. Padre, gracias te damos. Ayúdanos, Señor, si es que hemos cortado ese lazo de comunicación contigo. Ayúdanos, mi Dios, a poder empezar nuevamente a tener una buena comunicación contigo, a escuchar tu palabra y así, Señor, confiadamente podernos acercar al trono de la gracia. Te lo rogamos, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Yo pregunto si entre los que estamos hay alguien que aún no tenga a Cristo Jesús en su corazón. Si hay en medio nuestro alguien que aún no haya recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, yo le invito esta noche: no deje pasar el tiempo, entréguese a Cristo. Entréguese a Cristo. No siga teniendo de adversario a Dios. Ríndase a sus pies. Si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, el que confirma esta palabra en tu pueblo. Y ayúdanos a poder, Señor, poner en práctica esta palabra. Te lo rogamos, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, mi Dios, que nos guardes en nuestro regreso a casa. Que nos guarde, Señor, en nuestros trabajos del día de mañana, nuestras casas, nuestras familias. Y que nos permita, Señor, que en el próximo culto podamos congregarnos para glorificar y bendecir tu nombre. Y en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.